significa naranja. Azuladito. Nara significa naranja. Más bajito, rima con una I nomás. Rima. Rima. Azuladito significa Lima. Lima. Más abajito, parta. En guaraní se escribe parta. Significa azuladito, palta. Digo, aratico, con K de kilo. Aratico. Azuladito significa chirimoya. Chirimoya. Más bajito, mero. 2 puntos en la O. Dice mero. Mero. Azuladito en castellano significa melón. ¿Ya? Más bajito, sandia. En guaraní se escribe sandia. ¿Ya? Más abajito. Si se quedan, me avisan. ¿Ok? Guapurú. No, guapurú. En guaraní. Guapurú. Guapurú. Azuladito, igualmente en castellano se escribe guapurú. ¿Conocen la plantita guapurú, no ve? ¿No conocen? Riquísima, eh. ¿Cuál es esa, Licen? ¿Es ¿Alguien? guapuru o guapuru? Gua, hue, wi, wo, wu. Gua, gua. Ah, De coger de gato, ¿no? La U, la A, gua, la P, la U, la R y la U. Guapurú. Azuladito en castellano significa guapurú. Pacoba. Con K de kilo, pacoba. Significa en castellano guineo o plátano. Guineo o plátano. Más abajito me escriben plantas silvestres. En castellano nomás. No lo quiero complicar mucho. Plantas silvestres. Ya. ¿Listo? Igualmente me ponen guaraní y castellano, ¿no? Ya saben cómo lo están armando. Bonito. A ver, puedo ponerle primero guaraní, después castellano. Todo en guaraní, una fila. Todo en castellano, otra fila. Para que ustedes mismos no se chipen y se den cuenta fácilmente. ¿Listo? Seguimos. Carandaiki. K con K de kilo. Carandaiki. Significa totaí o palmera. En castellano, ¿no? Totaí o palmera.
Bien. Vivosi, con B chica. Las dos. Vivosi significa en guaraní. Se escribe con B chica en guaraní. Y en castellano se escribe Vivosi, pero con B grande. Las dos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Con la B que decían de la B de burro, nos decían antes, ¿no? La B de vaca, ¿no? Entonces, con la B de burro. ¿Ya? Más bajito, yua, con Y de yema. Yua. Significa mistol. Mistol. Esa planta no lo conozco. Si alguien lo conoce, a ver cómo es. El mistol. Nadie. Ya. Ibope, con B chica. I intercortada. Y bo P. Significa en castellano, cupe sí o ok. La clase es para. Profe, está dictando muy rápido. Yo calmo un poquito. ¿Ya? Murucuya. Con cada kilo. Mu, ya. Y de yema. Ay, ni significa en castellano tuna. Tuna. ¿Listo? Curupay. Con cada kilo, curupay. Significa en castellano sébil. ¿Cuál será esa planta? Igual extraña para mí. Sébil, con B grande. Talli, con Y de yema y intercortada. Significa en castellano tajibo. ¿Listo? Taperigua. Más bajito, para que ustedes un poquito la me sí. Significa aladito carnaval. Carnaval. Planta de carnaval, ¿han visto? O el carnaval de los 3 días. ¿No ve? Bien, hasta ahí. Ahora vamos a hacer vocabulario. ¿Cómo se dice vocabulario? Más bajito. ¿Mm? No puede ser. ¿Han repasado? Ñembombeo. ¿Cómo dice? Ñem- Ñembombeo, ¿no ve? Ñembombeo significa vocabulario. Muy bien. GP, G con Y de yema intercortada las dos. GP significa tallo en castellano. Así que ya tienen trabajo igual. Rapo, rapo,
Ra, una R. Po significa raíz. Rocky, con K de kilo, intercortada, significa hoja. Raca, con K de kilo, raca, significa gajos en castellano o ramas. Pire significa corteza o cáscara. ¿Cómo dijo, dicen, disculpe? Pire, pire. Significa corteza o cáscara. Poti, poti, intercortada significa flor. A, A, solamente la A, abajito. A, nomás se escribe en guaraní. Significa fruto, coma, cabello o pelo. A. A puede significarse, pero tienen que apuntar porque por ahí apuntan a otro lado ustedes, ¿no? A, fruto. A, cabello, pelo. ¿Ya? Si se corta, volvemos a entrar. Vuelvo a enviar el Zoom. ¿Ok? ¿Listo? Como vamos a estar me van a hacer una planta creativa. Y ustedes mismos me van a mencionar. Hello. Ñembombeo. No se olviden, pues. El tiempo me van a hacer. Hacer una naranja, una lima, una palta, una chirimoya, no sé, o un melón, lo que a ustedes les guste, pero creativo, con creatividad. De la planta grande, o quién sabe, yo me voy a vestir de planta y voy a mencionar así mi talo, mi hoja, mi flor, mi fruto. Entonces, tenemos creatividad, ¿ya? O ustedes vístanse de una plantita y comiencen. Chan, 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 chan. Una florcita bonita, ¿ya? Y eso, por favor, también me lo van a enviar. Todo el trabajo que realizamos, me lo van a enviar al grupo. ¿Ok? ¿Listo? Ya. ¿Quién quiere leer el tema 4? A ver, quiero ver cómo lo han hecho para yo también corregirles. ¿Está bien o cómo lo han escrito? ¿Ya? Así como se escribe, se pronuncia. Solamente la I intercortada decimos como apretando. ¿Por qué intercortada? ¿Ya? Intercortada. Mm, no más ahí. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿quién quiere empezar a leer?